¿Qué pasa si el Dios que siempre amaste no era el único que presenta la Biblia? Esta pregunta puede sonar extraña, tal vez incluso incómoda, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay registros antiguos, manuscritos ocultos por milenios, que apuntan a la existencia de un Dios prohibido, suprimido, borrado de los textos sagrados y silenciado por la historia oficial? Estás a punto de entrar en un territorio delicado y misterioso, prohibido. Un campo donde la fe, la arqueología, la teología y los secretos milenarios chocan de manera explosiva. En este video cruzaremos los velos de la tradición religiosa, desenterraremos manuscritos antiguos que se encuentran en las cuevas olvidadas del desierto de Judea y sumergiremos en un universo donde Yahweh, el Dios central de las Escrituras, tal vez no el único Señor invocado en los inicios de la fe hebrea. No se trata de negar tu fe, no se trata de atacar las Escrituras. De lo contrario, este contenido es para aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de lo que se enseñó, para aquellos que sienten que hay más, mucho más, de lo que Dogmas logró explicar. ¿Has oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto? Milenar Texts, encontrados en 1947 por un joven pastor beduino que trajo a los viejos secretos diferentes versiones de las historias que conocemos y nombres de dioses olvidados, nombres que no aparecen en la Biblia moderna, figuras espirituales que fueron omitidas, ocultas, prohibidas. ¿Por qué se eliminaron estos nombres? ¿Quién decidió qué entraría y qué se excluiría de la Biblia? ¿Qué revelan estos manuscritos sobre la existencia de una deidad que precede a Yahweh, o tal vez que coexistió con él, en un escenario mucho más complejo de lo que imaginamos? Prepárese para un viaje al corazón de los misterios bíblicos. Exploremos el origen de los textos sagrados, el papel de las escuelas sacerdotales, las ediciones realizadas a lo largo de los siglos y especialmente, ¿quién es este Dios prohibido que parece discretamente entre líneas pero se ha borrado de la memoria colectiva? Hay historias sobre Asherah, una posible consorte de Yahweh. Hay referencias antiguas a Elión, El Shaddai y otros nombres divinos que se han considerado supremo, pero luego reemplazados, degradados o fusionados en uno, Yahweh. ¿Pero Yahweh siempre fue el único Dios? ¿O se construyó esta singularidad a lo largo de los siglos, ya que ciertos textos han sido eliminados? Este video no es para los débiles de corazón, es para los inquietos, aquellos que no están satisfechos con las respuestas listas. Es para ti que hay algo oculto, algo que debe revelarse. Verá cómo se tomaron los libros completos de la Biblia canónica. Al igual que el contenido de los libros apócrifos, los pseudépigrafs y los textos gnósticos muestran una realidad espiritual mucho más amplia, misteriosa y quizás inquietante que la tradición actual. Hablemos de la guerra entre los dioses, el silencio impuesto por los líderes religiosos a lo largo de los siglos y el temor de que la verdad pueda despertar. Pero tenga cuidado, nada se indicará a la ligera. Todo lo que verá aquí se basa en manuscritos reales, investigación académica, descubrimientos arqueológicos y evidencia histórica. Tendrá acceso a nombres, lugares y textos olvidados que todavía están siendo estudiados por teólogos e historiadores de todo el mundo. Ahora, la pregunta que no quiere callarse: ¿por qué se borró el nombre de este Dios prohibido? ¿Qué había que era tan peligroso? Y lo más importante, ¿qué cambia esto en tu fe? ¿Y la forma en que lees la Biblia a partir de ahora? Continúa conmigo, porque lo que viene después puede transformar todo lo que pensaste que sabías sobre Dios. Si alguna parte de este contenido ya lo ha movido, si algo dentro de usted comenzó a latir de manera diferente cuando escuchó estas palabras, entonces comente a continuación. ¿Ya sospecha que faltaba algo en la forma en que se cuenta la historia de Dios? O mejor aún,
Crees que la verdad puede haber sido manipulada a lo largo de los siglos. Tu comentario es crítico, no solo porque me ayuda a comprender lo que piensas, sino porque esta conversación debe ser colectiva. Necesitamos cuestionar, reflexionar, buscar juntos, y cada comentario fortalece esta cadena de personas despiertas, que están listas para ir más allá de lo obvio. Escriba aquí su opinión, comparta su duda, su experiencia espiritual o simplemente dice, quiero saber más. Ya me muestra que estoy hablando con las personas adecuadas. Y si crees que este tipo de contenido necesita llegar a más personas, no olvides dejarte ahora. Puede parecer simple, pero eso es lo que hace que YouTube entienda que este video es relevante, vale la pena ser recomendado. Y así, la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo comienza a revelarse a muchas más personas. Y por supuesto, si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento, porque en los próximos videos seremos aún más profundos. Lo que viste aquí es solo la superficie de lo que viene. Haga clic en el botón Subscribe, se activa la campana y estar conmigo en este viaje de Apocalipsis. Si has llegado aquí, es porque algo dentro de ti siente que esta historia necesita ser escuchada. Hay una inquietud, una incomodidad casi sagrada, una voz interior que dice, hay más y necesito entender. Y eso es exactamente por qué estás aquí. Así que ahora retrocedamos en el tiempo, mucho antes de la Biblia, como sabemos hoy. Mucho antes de las traducciones modernas, doctrinas, iglesias, dogmas organizados. Vamos a un punto casi olvidado de la historia, un punto cubierto de arena, silencio y por miedo. En 1947 sucedió algo extraordinario. En el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino, buscando una cabra perdida, entró en una cueva. Lo que encontró no era solo un escondite, sino uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en la historia de la humanidad. Había cientos de manuscritos, preservados en frascos de arcilla, protegidos del tiempo, la destrucción, la luz y la censura. Estos textos se conocieron como los manuscritos del Mar Muerto, y desde entonces los eruditos, teólogos e historiadores han estado tratando de descifrar lo que significan para el mundo espiritual, religioso e incluso político, porque lo que está contenido en estos pergaminos agita las estructuras. Tienen diferentes versiones de textos que ya conocemos, pero también traen otros textos que nunca han sido incluidos en las Biblias que tenemos hoy. Y eso plantea una pregunta muy seria. ¿Quién ha elegido lo que debería olvidarse? ¿Y por qué? Entre los contenidos encontrados hay libros como Jubilees, Enoch, la regla comunitaria, textos litúrgicos, apocalípticos, himnos y comentarios proféticos. Pero hay algo aún más impactante que el contenido en sí, el panorama espiritual que revelan. Una visión general donde hay otros nombres divinos, otros seres celestiales e incluso otras formas de entender a Dios. En los textos más antiguos del hebreo es común encontrar la presencia de nombres como El, Elión, El Shaddai y sí, Yahweh, YHWH. Pero lo que pocos saben es que durante mucho tiempo estos nombres no se refirieron a la misma deidad. Al principio, cada nombre llevaba una identidad, un contexto cultural, un poder. Y en muchas ocasiones en la historia, estos nombres representan diferentes dioses. Así es, gallinero, en plural. La idea del monoteísmo absoluto, como sabemos hoy, no nació listo. Fue construido lentamente con conflictos internos, fusiones teológicas y recortes editoriales. En la antigüedad, especialmente en el contexto del cercano Oriente, era común que las personas tuvieran una estructura religiosa politeísta o enoteísta, es decir, reconocieron a muchos dioses, pero adoraban a uno como el principal. Entre los pueblos cananeos, por ejemplo, el dios supremo era el Elión,
el Altísimo. Era el patriarca de los dioses, el creador, y gobernó sobre el abogado divino. En ese mismo panteón había figuras como Baal, Asherah, Mot y Yam. Yahweh aparece más tarde, posiblemente como una deidad guerrera, desde una región montañosa hacia el sur, vinculada a la tormenta, el fuego y la liberación de un pueblo oprimido. Pero gradualmente, este Yahweh comienza a ser alto, comienza a tomar el lugar de los demás, comienza a absorber los atributos de El Shaddai, Elyon, y luego se convierte en el único. Pero ¿qué habría pasado con los demás? Fuiste eliminado, elenco, olvidado por accidente o por estrategia. Mirando cuidadosamente los manuscritos encontrados en Qumrán, nos dimos cuenta de la evidencia de que había una tensión espiritual en ese momento. Una disputa entre ideas, entre revelaciones, entre nombres sagrados. Algunos se han convertido en doctrina, otros fueron silenciados. Y aquí es donde entra la hipótesis más inquietante de todo. ¿Qué pasa si hay un Dios que estaba prohibido? Un Dios que era parte de las viejas tradiciones, pero fue eliminado de la historia porque era demasiado incómodo. Hay registros que hablan de Asherah, una deidad femenina asociada con fertilidad, sabiduría y equilibrio. Fue considerada la esposa de El en muchas culturas y en algunos signos arqueológicos a la consorte de Yahweh. Las imágenes antiguas que se encuentran en los sitios israelíes muestran figuras de Yahweh y Asherah que se adoran juntos. Pero por alguna razón, en algún momento de la historia, Asherah ha desaparecido. Ya no se menciona. Y con ella, una parte completa de la narrativa sagrada desapareció. ¿Por qué se borró una deidad femenina? ¿Por qué fue esta representación de la divina femenina silenciada con tanta fuerza? Lo que es más, si Yahweh era solo una de las figuras divinas adoradas por los antiguos israelitas, ¿por qué era el que permaneció? ¿Por qué fue elegida tu historia para sobrevivir? ¿Qué estaba a su imagen de warrior, líder y fuego del consumidor que era conveniente mantener? ¿Y qué estaba en los otros dioses que tuvieron que ser destruidos? Las tabletas de Ugarit, descubrimientos en Siria actual, también muestran una teología rica en figuras divinas. Allí, Él es el dios más antiguo y más alto. Baal es el dios de la tormenta, joven y poderoso. La narrativa entre estos dioses se parecen mucho a las estructuras de dominio observadas en el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea misma, en Deuteronomio 32, 8, 9, en versiones más antiguas, dice que el Elyon dividió a las naciones entre los hijos de Dios, y Yahweh recibió a Israel como su herencia. Esto sugiere que Yahweh fue uno de los dioses atribuidos a una porción específica de la humanidad. Pero los otros, ¿a dónde fuiste? Este tipo de texto, que sobrevivió en traducciones antiguas de los manuscritos de Septuaginta y Qumrán, muestra que la Biblia ha sufrido ediciones profundas, en las que ciertas declaraciones fueron reformuladas para apoyar una visión más monoteísta. Y es precisamente en estos espacios editados, en estos silencios intencionados, que tal vez habita la presencia olvidada del Dios prohibido. Esta hipótesis no es solo académica, ella es espiritual. Porque si es cierto que la Biblia fue moldeada para favorecer la figura de un solo Dios, entonces tenemos que preguntar, ¿qué nos fue quitada cuando los demás estaban en silencio? ¿Qué se borró de nuestra relación con lo divino, con lo sagrado, con la verdad? Estamos hablando de textos que han permanecido ocultos durante más de 2000 años. Textos que nos muestran que la fe antigua era mucho más rica, plural y misteriosa de lo que imaginamos. Que Dios pudo haber sido visto en muchas formas, varios nombres, varias voces, y eso quizás, esta diversidad espiritual se ha considerado demasiado peligrosa. ¿De quién es peligroso? Si ya ha sentido que faltaba algo en las explicaciones oficiales.
Si ha leído ciertos extractos bíblicos y pensó, esto parece haber sido editado, suavizado, incompleto, si has tenido la sensación de que hay más misterio en Dios, la religión institucional te permite mostrar, así que estás en el lugar correcto. Por cierto, quiero proponerte algo ahora. Comenta debajo de la palabra misterio. Me muestra que estás conmigo en esta búsqueda, que también sientes que hay algo oculto entre las líneas de la historia sagrada. Y si quieres ir más allá, comparte aquí en los comentarios. ¿Crees que la Biblia ha escondido a otros dioses o que el verdadero Dios se ha fragmentado con el tiempo? Hagamos que este espacio se convierta en un lugar de descubrimiento y reflexión profunda. Ahora que entendemos el contexto histórico y espiritual que rodeó los manuscritos y el surgimiento de Yahweh, es hora de bucear aún más, porque en los próximos minutos exploraremos quién es exactamente este Dios prohibido y qué significa su presencia para todo lo que pensamos sobre saber sobre la fe y preparar. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Desde el momento en que entendemos que la escena religiosa del mundo antiguo era mucho más diversa, más simbólica y más disputada de lo que nos enseñaron a creer, comenzamos a darnos cuenta de que lo que llamamos Dios hoy puede haber sido originalmente un conjunto de nombres, voces, caras y diferentes naturalezas. Esta percepción comienza a tomar forma aún más claramente cuando profundizamos los nombres divinos que aparecen en los manuscritos del Mar Muerto y que revelan una multiplicidad espiritual que desafía la narrativa unificada de la fe monoteísta tradicional. Entre los nombres más recurrentes en estos textos antiguos se encuentran El, Elohim, Elión y Yahweh, y cada uno tiene significados profundos, históricos y espirituales. ¿Pero estos nombres son solo títulos diferentes para el mismo Dios? ¿O cada uno de ellos representa una entidad espiritual distinta con sus propias funciones, personalidades e historias? Comencemos con el nombre El. En los registros más antiguos de las tradiciones semíticas, Él se describe como el Dios Supremo, el Padre de los dioses, el Creador de todas las cosas. Es una figura de autoridad y estabilidad que representa el arquetipo del patriarca celestial. Él no era solo una palabra genérica para Dios, como muchos piensan. Era un personaje específico en la cosmovisión espiritual del antiguo Medio Oriente. Su nombre aparece en varias culturas, desde cananeos hasta ugrátic, como una entidad clara y separada. Y en muchos contextos, Él no es Yahweh, precede a Yahweh. En los manuscritos del Mar Muerto, hay varios pasajes que refuerzan esta separación. Por ejemplo, en ciertos textos, vemos expresiones como el Elión designó porciones a los pueblos, mientras que Yahweh recibió a Israel como su herencia. Esto muestra claramente una estructura espiritual donde Él, el más alto, distribuye a las naciones entre sus hijos o subordinados, y Yahweh es solo uno de esos destinatarios. Es decir, Él no es el único Dios, sino uno entre otros seres divinos, con una función específica: cuidar a Israel. Esto solo ya es un brutal descanso para el paradigma, porque lo que tenemos aquí no es solo una disputa entre los nombres. Es una clara revelación que la Biblia, en sus capas más antiguas, preservó un eco de una tradición donde había pluralidad divina, una jerarquía de dioses donde era el supremo y Yahweh era uno de los otros seres espirituales con autoridad delegada. El nombre Elohim, a su vez, es tal vez uno de los más complejos. En la Biblia moderna aparece en el primer verso de Génesis: al principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero lo que pocos saben es que Elohim es una palabra plural. Literalmente significa dioses. Algunos argumentan que es un plural majestuoso.
una forma de exaltar la grandeza de Dios. Pero la verdad es que en muchos extractos, el contexto muestra claramente que estamos hablando de varios seres divinos que actúan juntos. En los manuscritos del Mar Muerto, Elohim aparece no solo como un nombre, sino como un concepto colectivo, asociado con un consejo divino, una asamblea celestial compuesta por varios seres poderosos, los hijos de Dios, como aparece en Job y otros textos antiguos. Estas figuras se unen, toman decisiones, observan a la humanidad, intervienen, pero a veces incluso desafían el propio Yahweh. Solo imagina lo que esto representa. Una estructura espiritual universitaria, donde Yahweh es uno de los miembros, no el soberano absoluto. Ahora, cuando hablamos de Elión, estamos entrando en territorio aún más delicado. Elión significa muy alto, y en muchas partes, Elión y Yahweh no son tratados como sinónimos. Aparecen como dos figuras diferentes. Uno de los fragmentos más controvertidos que se encuentran en Qumran dice: cuando el Altísimo dividió a las naciones, según el número de hijos de Dios, estableció los límites de los pueblos, pero Yahweh recibió a Israel como su herencia. Esta versión es diferente de la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, que cambió la expresión hijos de Dios de Children of Israel. Pero los antiguos manuscritos no mienten. El texto original hablaba de seres espirituales, hijos de lo más alto, cada uno recibiendo un pueblo. Yahweh se quedó con Israel. Otros dioses o ángeles superiores recibieron otras naciones. Esto cambia completamente nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Significa que en la concepción original, cada gente podría tener su propio ser espiritual protector, y que Yahweh no era el único a cargo. Y lo más impresionante, si Yahweh era solo una deidad atribuida a un grupo, ¿qué pasó con los demás? ¿Quién era el Elohim de Moab? ¿Quién era el guardián de Babilonia? ¿Quién era el señor espiritual de los egipcios? Y fue entre estos ser olvidados, un Dios prohibido que fue expulsado de la historia por amenazar la centralización de Yahweh. Cuando comenzamos a ver estos detalles claramente, nos damos cuenta de que las escrituras sagradas son como un mapa fragmentado. Cada pieza revelada en los manuscritos del Mar Muerto, cada nombre que reaparece en las cuevas de Qumran, es como una pieza de un rompecabezas ancestral. Un rompecabezas que cuando está montado, no solo muestra una sola cara de Dios, sino varias expresiones divinas, varios nombres, varias naturalezas. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué se han lanzado, eliminado o reemplazado estos nombres? ¿Por qué hoy en las iglesias solo escuchamos sobre Yahweh, o en el cristianismo, sobre su extensión en el Nuevo Testamento, y nunca escuchamos de él, Elión, Ashera, otras deidades que eran parte del mismo sistema espiritual? Hay algo dentro de mí que grita cuando veo que estas pistas son ignoradas. Algo me dice que había una profunda intención detrás de esta simplificación. Unificar poder, controlar la adoración, elimine la duda, incluso si era necesario borrar los nombres sagrados. Pero los manuscritos no permitieron que el olvido se completara. Dejaron rastros, fragmentos de un recuerdo espiritual que todavía vive en nosotros. ¿Qué pasa si estos nombres son más que viejos registros? ¿Qué pasa si estas entidades todavía están presentes, silenciosas, esperando ser redescubridas? Y si usted, que está viendo este video ahora, ha sido guiado aquí porque lleva dentro de usted el recuerdo ancestral de algo que su alma ha conocido, pero que su mente olvidó, por lo tanto, quiero invitarlo a comentar debajo de una palabra que conlleva mucho poder: nombres. Solo eso. Comentarios. Nombres. Y si quieres abrir más, comparte. ¿Cuál de estos nombres te llamó la mayor atención? ¿El, Elión, Elohim? ¿Alguna vez has oído hablar de esta multiplicidad de dioses en las Escrituras?
Su participación fortalece este canal, fortalece este despertar, fortalece el movimiento de aquellos que no tienen miedo de buscar. En el siguiente tramo, avancemos aún más. Porque si hemos visto a Yahweh hasta ahora, no siempre ha sido el único. Ahora necesitamos entender quiénes eran estos otros dioses y qué les sucedió realmente. Prepararse. La verdad apenas comienza a ser revelada. Ahora entendemos que Yahweh no siempre fue presentado como el único Dios en las escrituras más antiguas y que nombres como El, Elohim y Elión ocuparon roles centrales en el mundo del espíritu ancestral. Una pregunta inevitable: ¿qué sucedió para Yahweh para ser exclusivo? ¿Fue una ascensión pacífica y natural basada solo en revelaciones espirituales? ¿O había algo más profundo, más oscuro y más humano en sí procesa? Cuando observamos de cerca los textos antiguos, tanto bíblicos como extra bíblicos, así como los registros arqueológicos, descubrimos una posibilidad inquietante. Tal vez Yahweh ha superado a otros dioses en un conflicto espiritual, teológico e incluso político para tomar el trono de la exclusividad. En muchos mitos antiguos del Medio Oriente, el surgimiento de un nuevo dios dominante a menudo se asocia con guerras celestiales, confrontaciones entre deidades, disputas de poder y dominio sobre la tierra y los hombres. Estas batallas espirituales son arquetipos repetidos, y la tradición bíblica, aunque reformuladas a lo largo de los siglos, aún lleva rastros de este tipo de narrativa. Detrás de las palabras sagradas, a menudo enmascaradas por traducciones suaves, aún se hace eco del sonido de una guerra olvidada entre los seres espirituales que compitieron con la autoridad. En el Antiguo Testamento hay extractos que, cuando se leen con cuidado, sugieren esta tensión. Un ejemplo está en el Salmo 82, donde Dios está en medio del consejo divino juzgando los dioses. Sí, el texto usa esa palabra. Yahweh mismo se dirige a los dioses y dice: «Ustedes son dioses, hijos de lo más alto, pero morirán como hombres». Esta declaración nos deja frente a una imagen audaz: Yahweh en una posición de juez, reprendiendo y condenando a otros seres divinos. Pero ¿quiénes son? ¿Por qué estaban siendo juzgados? ¿Y por qué se necesitaba tu caída? Al analizar estos y otros extractos con nuestros ojos abiertos al contexto original, entendemos que estas no son metáforas poéticas, sino rastros literarios de una antigua disputa espiritual. Esta disputa culminaría, siglos después, con la imposición de Yahweh como el único digno de adoración, y con la desaparición sistemática de todos los demás nombres divinos que alguna vez ocuparon espacio en los corazones de los pueblos. Pero no es solo en la literatura sagrada que encontramos estas pistas. La arqueología misma grita entre las líneas de la historia. Varios hallazgos en excavaciones en el antiguo territorio de Israel y las regiones vecinas muestran evidencia clara de que la adoración se compartió entre varias deidades, incluso dentro del templo de Yahweh. Las estatuas, las inscripciones, los utensilios de adoración con nombres de otros dioses, incluida Asherah, consideradas en ciertos círculos como la consorte de Yahweh, se encontraron en sitios arqueológicos que se remontan al período en que la adoración del Dios de Israel comenzaba a consolidarse. Algunos registros registran bendiciones en nombre de Yahweh y su Asherah. Esto es extremadamente revelador. Muestra que hubo un momento en que Yahweh fue adorado junto a otra figura divina, femenina y poderosa. Pero con el tiempo, esta dualidad se borró sistemáticamente. Asherah fue tomada de los textos. Sus símbolos fueron destruidos, sus representaciones borradas. Yahweh permaneció, y solo. ¿Fue este el resultado de una decisión espiritual o una guerra por el dominio de lo sagrado?
Otros informes, especialmente aquellos que se encuentran en textos y escritos apócrifos descubiertos en Qumrán, hablan sobre enfrentamientos entre ángeles, entre los hijos de Dios, entre las autoridades celestiales, historias sobre rebeliones en el cielo, prohibiciones, castigos, cae. Todo esto se presenta simbólicamente, pero muchos estudiosos ven en estas narraciones un reflejo espiritual de lo que sucedió en la esfera humana y política. Disputas entre grupos sacerdotales, entre las escuelas teológicas, entre las tradiciones tribales que lucharon por la supremacía de su divinidad. Y aquí hay un punto crucial. El conflicto entre los dioses puede no haber sido un fenómeno espiritual, sino también una guerra de narrativas. Un proceso deliberado de imponer una sola verdad, una voz divina en todos los demás. Y Yahweh, con su poder, su fuego, su exigente exclusividad, fue elegido para ocupar este espacio. Esto también explica el tono posesivo y celoso con el que Yahweh se describe en varias partes de la Biblia. No admite a otros dioses, requiere fidelidad total. Él castiga a los que lo abandonan por los demás. Declara la guerra contra la idolatría, pero esta idolatría no siempre adoraba a los dioses falsos. A veces era la adoración de otros dioses antiguos y conocidos, adorados por las generaciones antes de la centralización de la adoración de Yahweh. Y este conflicto no solo fue espiritual, era político, cultural e incluso militar. Cuando reyes como Josías y Ezequías comenzaron reformas religiosas en Israel y Judá, ordenaron la destrucción de altares, imágenes, textos, todos los que se referían a otros dioses. No fue una actualización litúrgica simple. Fue una verdadera purificación violenta de lo sagrado en nombre de Yahweh. Muchos estudiosos creen que estos eventos marcaron el punto definitivo del giro monoteísta, donde la multiplicidad espiritual se eliminó de la superficie, pero no de los recuerdos más antiguos del alma humana. Las guerras libradas por Israel en historias bíblicas también se pueden leer bajo esta lente. Logros, destrucción de POB. Los que tenían sus propios dioses. Fue, además de la conquista territorial, hubo un intento de exterminar a las deidades competidoras, imponiendo a Yahweh no solo como el Dios de Israel, sino como el único Dios digno de adoración en la tierra. El libro de Deuteronomio refuerza esto cuando ha destruido completamente los altares de los dioses cananeos, quema sus imágenes, cortó sus publicaciones sagradas. Esta no es solo una guerra física. Esta es la guerra espiritual. Esta es la exclusividad de Yahweh impuesta por la fuerza. Este es el recuerdo de los otros dioses borrados de piedra por piedra. Pero la pregunta más importante puede ser, ¿por qué había tanta necesidad de borrar a los otros dioses si realmente eran falsos? Un Dios verdaderamente único no tendría que borrar a los competidores que no existen. Un Dios absoluto no tendría que eliminar los recuerdos de las deidades si no se fundaran estos recuerdos. La misma urgencia con la que se defendió la exclusividad de Yahweh es una pista de que había un conflicto real y que los derrotados fueron silenciados. Y ahora, milenios más tarde, estamos desenterrando sus historias, sus nombres, sus pistas en las piedras, en los tableros, en los textos olvidados. Y quizás los más inquietantes, estamos sintiendo en nuestro espíritu que la historia de Dios es más compleja de lo que nos enseñaron. Si hasta ahora estás conmigo, es porque tú también lo sientes. También te das cuenta de que hay algo más, algo que ha estado en las sombras, pero que nunca dejó de existir. Y es por eso que quiero que comenten a continuación. Guerra de los dioses. Solo eso. Esta es la señal de que está prestando atención, que está despierto y que está listo para profundizar aún más. Y si quieres expandirte, comparte tu visión. ¿Crees que Yahweh ha superado a otros dioses en una guerra espiritual real?
o que todo esto era solo un movimiento humano y teológico para consolidar el poder. Su opinión es una parte esencial de este viaje, y cada comentario ayuda a difundir esta búsqueda de respuestas que muchos tienen miedo de hacer. Ahora que sabemos que Yahweh puede haberse apoderado del trono a través de la guerra, espiritual o simbólico, necesitamos entender lo que sucedió con los dioses derrotados y cómo su memoria fue borrada de la fe popular, porque el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras, y lo que viene a continuación te mostrará que no todo lo que se ha borrado se ha olvidado. Ahora ya nos estamos sumergiendo en los ecos de la guerra entre los dioses y entendemos que Yahweh puede haberse convertido en el Dios exclusivo a través de una profunda disputa espiritual. Es aún más evidente que los dioses derrotados no desaparecieron simplemente. Fueron borrados, silenciados, sus nombres fueron tomados de las escrituras, sus imágenes fueron desfiguradas, sus símbolos demonizados, pero algunos fragmentos se han resistido. Algunas pistas todavía están resonando en textos prohibidos, tradiciones paralelas, los antiguos susurros de la sabiduría ancestral. Y aquí es donde entramos en una de las partes más desconcertantes de este viaje. ¿Quién fue el Dios prohibido? ¿Y cómo se representó? En muchas tradiciones espirituales que preceden a la canonización de la Biblia, hay informes de un ser divino asociado con la serpiente. No es una serpiente del mal, como sabemos en la teología occidental moderna, sino un guardián de la sabiduría, un donante de conocimiento, un instructor de la humanidad. En civilizaciones como Sumeria, la serpiente era un símbolo de renovación, curación e inteligencia divina. Y aparece una figura recurrente en estas culturas: Enki, el dios de la sabiduría, las aguas profundas y la creación. Se sabía que Enki desafía órdenes superiores cuando vio que la humanidad estaba en peligro. Enseñó, instruyó, liberado. En muchos informes, él fue quien se acercó a los humanos para darles lo que los dioses superiores querían negar: el conocimiento, luz, autonomía espiritual. Curiosamente, cuando miramos la narrativa de Edén como central para la tradición judeocristiana, nos encontramos con una serpiente que ofrece el fruto del conocimiento al ser humano. Un gesto que, en las doctrinas oficiales, se ve como una rebelión, pecado, caer. Pero, ¿qué pasa si miramos con otros ojos? ¿Qué pasaría si este acto no fuera una traición, sino un llamado a la conciencia, una restauración de la luz interior? La figura de la serpiente como símbolo del mal se vuelve dominante solo después de que ciertos textos se canonizan y otros están completamente excluidos. Pero los registros más antiguos nos muestran que la serpiente, lejos de ser un villano, era un arquetipo de sabiduría divina, de iluminación espiritual. En algunas culturas africanas, mesopotámicas e incluso celtas, la serpiente representaba el ciclo de la vida, la conexión entre el cielo y la tierra, y el equilibrio entre el hombre y lo femenino. Aquí es exactamente donde encontramos otro nombre misterioso y olvidado: Ashera. Poco se dice sobre ella hoy, poco se enseña, pero Ashera estaba presente en las prácticas espirituales del pueblo hebreo antes de la reforma religiosa que consolidó a Yahweh como un dios soltero. Ella era Se inhalado como el consorte divino, la madre, la dama del cielo. En textos antiguos y evidencia arqueológica, Ashera aparece como el compañero espiritual de él y luego asociado con Yahweh. En muchos templos antiguos, los dos fueron adorados juntos, Yahweh y Ashera, divino hombre y femenino, uno al lado del otro, un equilibrio celestial que reflejaba la totalidad de la creación. Pero esta presencia fue eliminada. Ashera se transformó en tabú. Sus representaciones fueron destruidas. Tu nombre, rayado de los textos. En lugares donde apareció, las versiones posteriores intercambiaron el nombre de Sacred Post,
o simplemente omitieron su mención. ¿Y por qué? ¿Por qué la presencia de una figura femenina divina fue tan amenazante? La respuesta puede estar en la estructura de potencia que se formó. Cuando la religión se centralizó, se institucionalizó y se usó como un instrumento de dominio, la imagen de un Dios único, masculino, fuerte, guerrero y exclusivo era más conveniente. Asherah, con su energía materna, intuitiva e integradora, desafió este monopolio espiritual. Su presencia recordó a la gente que lo divino era más que fuerza. También fue bienvenido. También era sensibilidad. También fue una creación cooperativa, no solo un comando autoritario. La exclusión de Asherah no fue solo teológica, era simbólico. Fue la exclusión de lo sagrado femenino, la expulsión del útero espiritual de la narrativa oficial, una mutilación de la imagen completa de Dios. Al eliminar a la diosa, el sistema rompió el equilibrio, dejó lo divino incompleto, y el resultado de esto resuena hasta el día de hoy. Una espiritualidad dominada por el miedo, las reglas, la jerarquía, en lugar de estar marcada por el amor, la presencia y la plenitud. Ahora imagine esto, una serpiente que ofrece sabiduría, una diosa borrada, un Dios masculino se vuelve único. ¿Qué hay detrás de esta reescritura sagrada? Fue la serpiente del Edén, fue una representación simbólica de este Dios prohibido, el que quería liberar, enseñar, revelar, pero fue rechazado, maldecido, recodificado como enemigo. En ciertos textos gnósticos antiguos, prohibidos por la Iglesia, encontramos extractos en los que la serpiente es vista como un emisario de la luz verdadera, mientras que el Dios que prohíbe el conocimiento se identifica como un usurpador, un Dios falso que arrestó a la humanidad en la ignorancia. Esto es profundamente impactante, porque invierte toda la lógica que aprendemos. El villano se convierte en el guardián. El héroe se convierte en el caído. Y en medio de todo esto surge la pregunta inevitable: ¿quién, después de todo, es el Dios prohibido? Quizás no haya una sola respuesta. Quizás el Dios prohibido es un conjunto de ideas, energía, nombres, caras, que fueron tragadas por el silencio impuesto durante siglos. Quizás Él es la unión de la sabia serpiente y la diosa olvidada. Tal vez representa todo lo que el sistema intentó ocultar: pensamiento libre, autoconocimiento, búsqueda espiritual sin intermediarios. Y esta posibilidad puede molestar a mucha gente. Puede sacudir estructuras, pero también puede liberarse. Puede volver a la fe algo que ha sido robado: el derecho a sentir, cuestionar, redescubrir a Dios en profundidad, verdad, con el alma. Si sientes que esta conversación agita algo dentro de ti, lo que parece encender una luz que estaba inactiva, entonces quiero que comentes debajo de la palabra serpiente. Así es, solo serpiente. Esta palabra identificará a quién están viendo los verdaderos motores de búsqueda aquí. Y si quieres compartir más, escríbeme. ¿Crees que el símbolo de la serpiente ha sido demonizado injustamente? ¿Crees que Asherah pudo haber sido retirado deliberadamente de las Escrituras? Realmente quiero leer tu opinión, porque eres parte de este viaje. En los próximos minutos sumergamos aún más, porque ahora que encontramos rastros de este Dios prohibido, necesitamos entender por qué fue silenciado y quiénes fueron responsables de borrar su presencia de las páginas de la historia sagrada. Ahora tocamos las representaciones ocultas del Dios prohibido, la serpiente de la sabiduría y la diosa olvidada que desapareció de la historia oficial. Es inevitable alcanzar la parte más sensible de todo este viaje. El momento en que el silencio ya no es solo una consecuencia del tiempo y se convirtió en una decisión deliberada. El punto donde los hombres, no los dioses, se sentaron en las mesas, discutían entre sí, votaron
y decidieron lo que se consideraría sagrado y lo que sería arrojado al abismo del olvido espiritual. Estamos hablando de silencio religioso, una práctica que dio forma a la fe de miles de millones y tal vez oculta a la humanidad las piezas más importantes de su propio origen espiritual. Durante siglos, muchos creían que la Biblia estaba simplemente inspirada por Dios y escrita tal como quería. Pero la verdad es que la formación de la Biblia, como sabemos hoy, fue un proceso lento y político, lleno de disputas internas, intereses doctrinales y censura. Esto puede ser difícil de escuchar para aquellos que han crecido en entornos religiosos tradicionales, pero es una realidad la que debe enfrentar aquellos que desean abordar la verdad. En diferentes momentos de la historia, los consejos y reuniones de líderes religiosos se reunieron para decidir qué libros deben ingresar a la lista de textos sagrados, el canon bíblico que se llama así, y cuál debe ser excluido. Estas reuniones no fueron momentos místicos de revelación espiritual, sino eventos de negociación, donde la influencia política, el control social y la estandarización de la doctrina hablaban más fuerte. Los libros que hablaban de dioses antiguos, sabiduría oculta, verdades espirituales plurales se consideraban peligrosas. Algunos de estos textos hablaban de otros nombres de Dios, deidades femeninas, realidades espirituales más amplias que no encajaban dentro de la nueva estructura del poder. La nueva fe debía ser sólida, centralizada, controlable, y para eso no podía vivir con la diversidad de los primeros siglos. Era necesario elegir lo que se recordaría y lo que se olvidaría para siempre. Textos como el libro de Enoc, por ejemplo, trajeron puntos de vista detallados del mundo espiritual, reuniones con ángeles caídos e incluso referencias a seres que no encajaban en la teología tradicional. Enoc fue respetado por varias comunidades religiosas antiguas, incluso por el judaísmo y el cristianismo primitivo. Pero cuando los consejos decidieron qué sería oficial, Enoc quedó fuera. Y él no era el único. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Philip, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro, entre muchos otros, fueron etiquetados como apócrifos, gnósticos o heréticos, no porque fueran falsos, pero porque desafiaron la narrativa centralizada. Algunos de estos textos hablaban de un conocimiento interno, una conexión directa entre lo humano y lo divino, sin la necesidad de instituciones, jerarquías religiosas o mediaciones externas. Esto era peligroso para un sistema que necesitaba mantener el control espiritual de las masas. Imagine por un momento cómo sería el mundo si estos textos se hubieran conservado al lado de los que se quedaron. Imagine una Biblia que no solo hablaba de un Dios único y masculino, sino que también trajo visiones de la divina pluralidad celestial, la conexión interna como el camino hacia la iluminación espiritual. ¿Cuántas almas no habrían estado libres del miedo? ¿Cuántas personas no habrían vivido su fe más plenamente, más abierta, más verdadera? Pero esa no era la elección de los líderes religiosos de la época. En consejos como Nicea, Hippo, Cartago y muchos otros, había más exclusión que la inclusión, y el criterio era a menudo claro. Se eliminaron los libros que contradecían la doctrina oficial, los libros que hicieron espacio para interpretaciones más místicas, más libres o más simbólicas. Fueron silenciados. El silencio se impuso como una forma de preservar el poder, y lo aterrador, muchos de estos textos han desaparecido por completo, fueron quemados, enterrados, perseguidos, y solo aparecieron recientemente en descubrimientos como Nag Hammadi, Egipto, donde los viejos frascos ocultaron copias de estos evangelios olvidados, o en los manuscritos del Mar Muerto, que revelan puntos de vista totalmente diferentes de los enseñados en las iglesias durante siglos. Son pistas.
fragmentos de una verdad mayor que casi se borró para siempre. La pregunta es, ¿qué no quería preservar la Iglesia? ¿Qué tipo de conocimiento se consideró demasiado peligroso? Estos textos han sido revelados sobre el Dios prohibido entre estos textos, sobre la verdadera identidad de la serpiente, sobre la importancia de la presencia femenina en lo divino, sobre otras versiones de la creación, la caída, de la salvación. Hay pasajes del Evangelio apócrifo que muestran a Jesús diciendo que el reino de Dios está dentro de cada uno, que la verdadera luz está dentro y que la salvación no depende de estructuras externas. Estas ideas fueron profundamente liberadoras, pero también eran subversivos para una iglesia que comenzaba a convertirse en una institución de poder político y económico. La exclusión de estos textos no era solo una cuestión de doctrina, era una forma de censura espiritual, un intento de borrar de la memoria colectiva todo lo que podría hacer que las personas descubran que ellos mismos llevan lo divino dentro de sí mismos, que no necesitan miedo, que no necesitan intermediarios, que pueden caminar hacia la luz. Y si este Dios prohibido, quien aparece entre las líneas de los manuscritos perdidos, fueron la expresión de esta luz interior, ¿qué pasaría si la verdadera razón de su silencio fuera el miedo que despertó en las instituciones que querían mantener a la gente cautiva de la fe basada en la culpa ciega, el miedo y la obediencia? Estas preguntas no son fáciles, pero deben hacerse, porque incluso hoy, en el siglo XXI, a muchos continúan enseñando a temer lo que está fuera de la doctrina, a rechazar lo que fue excluido, no toc aire en los libros que fueron silenciados. Pero has venido aquí porque estás rompiendo este ciclo, porque dentro de ti hay sed, hay una inquietud que no se calla, hay una voz que dice, buscar, pregunta, desente los secretos, reconstruya la verdad. Y es por eso que quiero que comentes debajo de la palabra silenciamiento. Esto muestra que entendiste la seriedad de lo que se hizo con la espiritualidad de la humanidad. Y si quieres expandirte, escribe. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no todo lo que es sagrado está en la Biblia tradicional? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se excluyeron tantos textos? Tu voz importa, tu búsqueda es legítima. Y su comentario ayuda a fortalecer esta red de personas que no están contentadas con versiones editadas de fe. En los próximos minutos seguiremos aún más profundamente, porque ahora que sabemos lo que fue silenciado, necesitamos explorar lo que aún está oculto. Hay mensajes codificados, hay símbolos, hay verdades enterradas bajo capas de interpretación. Y lo que viene a continuación puede ser el punto de recurrir a todo lo que piensas sobre Dios, la fe y la espiritualidad. Ahora que ya ha entendido cómo el silenciamiento religioso dio forma a todo lo que ahora llamamos verdad espiritual, es hora de enfrentar la pregunta más delicada, más profunda y transformadora de todas. ¿Qué cambios en la fe si descubrimos, y tal vez hay, más de un Dios verdadero? Esta es una pregunta que no se puede responder superficialmente, porque cruza toda la estructura de creencia, identidad espiritual e incluso la forma en que nos relacionamos con lo divino, el universo y nosotros mismos. Durante siglos nos enseñamos a creer en una estructura rígida. Hay un Dios con un solo nombre, con una sola forma de actuar que requiere obediencia total y exclusiva. Cualquier otro nombre divino, cualquier otra cara espiritual, cualquier otra perspectiva fue etiquetada automáticamente como falsa, como la blasfemia, como herejía. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si los manuscritos perdidos, las viejas tradiciones, las líneas olvidadas de la historia sagrada nos dicen algo mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más verdadero? ¿Qué pasa si lo divino
siempre se ha manifestado en múltiples formas, con diferentes nombres, diferentes voces, diferentes aspectos. ¿Qué pasa si esta multiplicidad no es un error, sino la riqueza espiritual? ¿La existencia de otros dioses verdaderos anula la fe o amplía nuestra visión de Dios hasta el punto de liberarnos de la limitación de la mente y conectarnos a todo lo sagrado? Imagine por un momento que su espiritualidad ya no tiene que limitarse a un solo concepto de divinidad. Imagina que puedes ver a Dios no solo como un caballero lejano en el cielo, sino como una presencia plural y activa que se manifiesta en la fuerza de Yahweh, la sabiduría de Enki, el amor materno de Ashera, el equilibrio cósmico de Elión, la creatividad de él e incluso la audacia de la serpiente que enseña. Esto no se aleja de Dios, te acerca. Esto no te conecta con un sistema de creencias de fundición, sino con una espiritualidad viva, respirando dentro de ti. Aquí es donde todo se transforma, porque al darse cuenta de que lo sagrado no está atascado con un nombre, un libro, una interpretación, te abres a un viaje espiritual auténtico. Dejas de vivir solo en doctrinas heredadas y en realidad comienza a experimentar lo divino, el Dios que enseña, que revela, que habla en sueños, que camina junto al buscador, que se muestra en los matices de la naturaleza, el silencio del alma, la intuición que arde dentro del cofre. Y aquí está una de las mayores implicaciones filosóficas de este descubrimiento. ¿Qué pasa si la verdad espiritual está hecha de fragmentos? ¿Qué pasa si todas las personas, cada vez, cada cultura, recibieron una parte de la revelación? ¿Qué pasa si en lugar de competir deberían reunirse estas verdades? ¿Qué pasa si el camino de regreso a Dios es precisamente la reintegración de lo que se separó, de los nombres que se borraron, de las caras que fueron rechazadas, de las energías que fueron condenadas? Comienza a darse cuenta de que lo que muchos llaman herejías pueden ser solo piezas que no se ajustan al rompecabezas oficial, pero son parte de la imagen completa. La espiritualidad personal ya no es un campo de miedo y se convierte en un campo de expansión. Ya no necesitas temer ser equivocado por mirar más allá de las paredes de la tradición. Por el contrario, entiendes que la búsqueda es sagrada, que el deseo de saber más es un acto de reverencia. Para muchas personas, esta percepción puede sacudir profundamente la fe, puede causar un terremoto interno, puede traer dudas, inseguridad, confusión, y está bien. Esto es parte del proceso de despertar. La deconstrucción duele, pero es el que prepara el terreno para el nuevo nacimiento. La espiritualidad tradicional, cuando se basa en el miedo, el control y la censura, no se resiste al viento de la verdad. Pero la verdadera fe, la que nace del encuentro directo con lo sagrado, esto se sacude, crece, florece, ella se libera. Comprender que lo divino puede ser múltiple, que los dioses olvidados nunca dejarán de existir, pero que solo han sido empujados al margen, se abre a una espiritualidad integradora. Entiendes que Yahweh no necesita ser rechazado para que otros sean reconocidos. Puede ser parte del todo, una cara, un aspecto, un canal, tal como otros también lo son. El conflicto entre exclusividad y multiplicidad no es necesario que sea la guerra, puede ser la reconciliación. Y tal vez este es el verdadero llamado de esta época, reconciliar lo sagrado que se dividió. Las implicaciones de esto son gigantescas. Espiritualmente te vuelves más consciente, más sensible, más libre. Teológicamente, te conviertes en un ser pensante que cuestiona, que no acepta etiquetas sin reflexión, que entiende que la fe no es repetir fórmulas, sino sumergirte en el misterio con coraje y humildad. Filosóficamente te das cuenta de que la verdad espiritual no es un dogma para ser decorado, sino una llama que debe ser alimentada con experiencias reales.
Empiezas a ver a Dios en más lugares, en más símbolos, en más historias. Rescatas lo que fue enterrado. Honra los nombres que fueron silenciados. Miras nuevamente a la serpiente no con miedo, sino con respeto. A la diosa no con escándalo, sino reverencia. Para misterio no con rechazo, sino con fascinación. Y en este proceso te transformas. Porque al reconstruir la imagen de Dios, reconstruyes tu propia identidad espiritual. Y tal vez esta es la verdadera razón por la que todo ha estado oculto, porque una gente espiritualmente libre es un pueblo imposible de controlar, porque un alma que conoce a lo sagrado en su totalidad se vuelve indomable, irrompible, luminoso, y este tipo de alma no se inclina antes de los dogmas impuestos, se arrodilla solo ante la verdad. Entonces, si esta reflexión está resonando contigo, si estas palabras tienen sentido en tu alma, incluso si están balanceando todo lo que has aprendido, quiero que comentes por debajo de la palabra implicaciones. Escribe esto. Esta palabra mostrará que has venido aquí con coraje, que estás abierto, que eres parte de esta generación, de que estás despertando a lo que siempre has estado ante tus ojos, pero que has estado oculto por capas de miedo. Y si desea compartir más, responda aquí. Sepa que puede haber otros dioses verdaderos, los asusta o lo libera. ¿Sientes que sacude tu fe o que fortalece tu espiritualidad? Sus comentarios son una parte viviente de esta conversación. Ellos son los que hacen de este canal un espacio real, reflexión y despertar. Ahora que ya entendemos el impacto filosófico y espiritual de la pluralidad divina, necesitamos avanzar más, porque créeme, la mayor revelación está por venir. Reunamos qué más estaba oculto y qué aún se puede restaurar en su conexión con lo divino. Después de todo lo que ya hemos reflejado juntos, los nombres borrados, los consejos que han silenciado las verdades, los dioses olvidados, la exclusión de la divinidad femenina, la censura de la serpiente y las implicaciones de todo sobre la fe, tal vez se está preguntando, ¿pero hay algún lugar en el otro Dios? Y este otro Dios, el que fue forzado, Banet, olvidado. ¿Te conoces? ¿Hay algún registro, tensión, alguna chispa oculta que revele un momento de confrontación, contraste y colisión espiritual entre estas dos fuerzas? La respuesta, por sorprendente que parezca, es sí, hay, pero ella está velada, oculto bajo capas de traducción, interpretación y especialmente miedo, porque admitir que existe, dentro de la estructura bíblica misma, trazas de una tensión entre diferentes caras de lo divino, es algo que sacude las columnas de cualquier dogma. Veamos juntos, para examinar algunos de estos pasajes con ojos más atentos, no con la intención de atacar o de construir, sino con el coraje de revelar lo que está allí, esperando ser visto. En muchas partes del Antiguo Testamento nos damos cuenta de los comportamientos profundamente contradictorios atribuidos a Yahweh. Hay momentos en que se presenta como fuente de misericordia, compasión y justicia restaurativa. Pero poco después, surgen informes donde Yahweh parece actuar con furia, celos no controlados, sed de venganza, destrucción sin medida. Incluso contra las personas mismas, afirman amar. Estas oscilaciones, durante mucho tiempo, fueron justificadas por los teólogos como misterios de la voluntad divina o como partes del plan que no entendemos. Pero hay una línea interpretativa que propone algo más audaz. ¿Qué pasa si estos contrastes no son solo variaciones en el estado de ánimo de un solo Dios, sino evidencia de diferentes voces espirituales que compiten por el mismo espacio sagrado? ¿Qué pasaría si en los primeros registros se presentaron estas figuras como distintas y solo más tarde se fusionaron en un solo nombre, Yahweh, para consolidar la fe monoteísta? En los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo,
tiene pasajes que muestran claramente una pluralidad espiritual activa, con distintas entidades divinas que se reúnen, competen por la autoridad, establecen juicios. Textos como el himno de agradecimiento y el rollo de la guerra de los niños de la luz contra los niños de la oscuridad sugieren una estructura espiritual compleja, donde los seres altos toman decisiones juntos y no todos comparten la misma visión sobre la humanidad. Además, en algunas versiones de estos manuscritos nos damos cuenta de la existencia de un ser divino o espiritual alto que se opone a la forma en que es eventos principales. Este ser no es retratado como un demonio en el sentido moderno. No es malo. Por el contrario, en ciertas partes representa el equilibrio, la sabiduría, la compasión, exactamente los rasgos que Yahweh, en algunos momentos bíblicos, parece despreciar en nombre de la justicia absoluta. Aquí es donde la sospecha comienza a graduarse. Estamos llamando hoy acciones divinas contradictorias hoy, de hecho, registros encubiertos de un duelo divino, una confrontación simbólica entre dos formas de enfrentar lo sagrado, una vertical más autoritaria basada en el miedo, y otro más horizontal, inclusivo, basado en el conocimiento, la luz interior y la libertad espiritual. Pensemos en el episodio de Mount Sinai. Yahweh entrega a Moisés duro, exigente, no negociable. Pero luego, en otro momento, Moisés pide piedad. Intercede por un pueblo que había roto las reglas. Y, sorprendentemente, Yahweh cede. Él cambia de opinión. Él lamenta el mal que estaba a punto de hacer. Este tipo de lenguaje es extremadamente raro para un Dios que se supone que no cambia. Entonces surge la pregunta: ¿quién era Moisés con verdadero hablar en ese momento? ¿Estabas hablando con una sola entidad o hubo una batalla espiritual silenciosa entre dos principios, entre dos voces, entre dos caras de Dios, uno que exigía un castigo, el otro ofreciendo perdón? Este tipo de tensión interna también aparece en la historia de Job, uno de los libros más desconcertantes de la Biblia. Al comienzo del texto hay una escena que pocos leen cuidadosamente. Dios está en una reunión con los hijos de Dios, es decir, otros seres divinos, y entre ellos aparece Satanás. Sí, Satanás no aparece como un enemigo exiliado del infierno, sino como un miembro activo de la Asamblea Celestial. Y más, Yahweh no lo regaña. Por el contrario, lo escucha, le permite tocar trabajo. Pone la vida de un hombre justo en manos del acusador, en una especie de prueba espiritual que limita con el absurdo moral. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué Yahweh necesitaría demostrar la fidelidad de alguien ya justo? ¿Por qué permitir el sufrimiento como experimento? Este permiso en realidad no representa una transferencia a la influencia de otra entidad espiritual con una visión diferente de la naturaleza humana. ¿Es esta otra pista del conflicto entre las voces sagradas dentro de la estructura espiritual del texto? Si conectamos esto con los registros de Qumran, una imagen inquietante comienza a formarse. Una especie de corte espiritual, donde las diferentes entidades interactúan, se oponen, influyen en el destino de la humanidad, y donde Yahweh, aunque central, no es la única, no es siempre el conciliador. A veces es el juez severo, en otros es la fuerza la que debe equilibrarse con otra presencia que actúa como mediador. ¿Quién es esta otra presencia? ¿Sería el Dios olvidado, la cara rechazada de lo sagrado que intentó evitar la opresión, pero fue silenciado? En Isaías capítulo 45 hay una frase que revela más de lo que parece. Yo soy el Señor, y no hay otro. Formo la luz y creo oscuridad. Hago las paz y crea mal. Detente y piensa en ello. Yahweh no solo se está poniendo como creador de todo, se atribuye a sí mismo a la luz y a la oscuridad, al bien y al mal.
Esto, más que una paradoja, puede ser un reflejo del proceso de fusión de varias caras divinas, algunas generosas, algunas duras, dentro de un solo nombre. Pero, ¿qué pasa si no todo fue completamente elegido? ¿Y si las líneas todavía tienen las huellas, las pistas, los gestos de resistencia de un Dios más antiguo y más equilibrado, más cerca de la sabiduría pura? Un Dios que no fue impuesto por el miedo, pero se reveló con presencia, quien no pidió sacrificio, sino conciencia. Eso no castiga la duda, sino que la convierte en apocalipsis. Este Dios olvidado, tal vez, no ha desaparecido. Tal vez esté presente hoy, esperando ser recordado. Tal vez vive en los textos que fueron prohibidos, en los extractos que se reescribieron, en los nombres distorsionados, en las interpretaciones que se dirigieron a proteger el poder y no la verdad. Y tal vez esta reunión entre Yahweh y el Dios olvidado todavía está sucediendo dentro de cada uno de nosotros, cada vez que miramos la fe con el coraje de ir más allá de la superficie. Si esta reflexión tiene sentido para usted, si estas posibilidades lo están instigando, entonces comente debajo de la palabra encuentro. Solo eso. Esta palabra es poderoso porque lleva el simbolismo de la reconciliación, el reconocimiento, la memoria restaurada. Y si quieres escribir más, me dice, ¿crees que hay múltiples voces divinas en las Escrituras? ¿Alguna vez has sentido esta tensión entre dureza y compasión dentro de la propia imagen de Dios? Su comentario es esencial para que esta conversación continúe creciendo, conectando motores de búsqueda como usted. Ahora prepárate, porque el siguiente paso va más allá del texto, más allá de la historia, más allá de las palabras. Vamos a sumergirnos en algo aún más profundo, el mensaje espiritual oculto detrás de todo, y cómo puede transformar completamente su forma de conectarse con lo divino. En la medida en que avanzamos a este viaje espiritual valiente y revelador, es posible que se pregunte si de hecho hubo manipulación, silenciamiento, exclusión. ¿Por qué la Biblia actual aún traería huellas de esta pluralidad divina? La respuesta, por sorprendente que parezca, es precisamente en la naturaleza del misterio. No todo podría borrarse, no todo fue eliminado. Algunas pistas escaparon, algunos versos resistieron, se quedaron allí, como cicatrices visibles, como evidencia oculta a la vista de todos, con la esperanza de que alguien finalmente abriera los ojos con cuidado y vea qué estaba oculto entre las líneas. Justo en las primeras líneas de la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, encontramos algo que en sí mismo ya debería haber causado décadas de profundos debates y preguntas teológicas, pero no causó. Simplemente fue tragado por interpretaciones doctrinales y justificado con explicaciones frágiles. El versículo dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen de acuerdo con nuestra semejanza. Espera, hagámoslo, nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Qué plural es este? ¿Quién estaba con Dios en ese momento de la creación? ¿Por qué, si es único, habla en plural? La explicación estándar dice que sería una forma majestuosa, una forma respetuosa de hablar, como lo hacen los reyes. Pero, ¿alguna vez has visto a Yahweh usar majestic plural en otros momentos? ¿Has visto a los profetas hablar así? La verdad es que este lenguaje plural indica algo más profundo, algo que muchos eruditos evitan, la presencia de otros seres divinos en el momento de la creación. No estamos hablando aquí de ángeles, ya que no hay una mención clara para ellos en este contexto. Estamos hablando de una asamblea divina, un consejo de entidades espirituales que participan en el proceso creativo. Esta idea se repite en otros textos antiguos y manuscritos posteriores, como los que se encuentran en Qumran. Y si miramos con cuidado,
La encontraremos nuevamente en Génesis 3:22, cuando Dios, después de la caída del hombre, dice: «He aquí, el hombre se convirtió en uno de nosotros, conocedor de bien y mal». Una vez más, el plural. Una vez más, la evidencia oculta. ¿Quién fue este nosotros? A lo largo del Antiguo Testamento encontramos varias veces cuando la pluralidad divina parece escapar entre los dedos de la narrativa monoteísta. En Deuteronomio 32:8, por ejemplo, textos más antiguos, antes de los cambios de los masoretes, indicaron que las naciones divididas más altas según el número de hijos de Dios, no hijos de Israel, como aparece en las versiones modernas. Esto cambia completamente la comprensión. Significa que había una distribución espiritual, una multiplicidad de entidades divinas que actúan sobre diferentes pueblos, culturas, territorios. Esto es consistente con la antigua visión espiritual, pero luego se reformuló para apoyar una fe centralizada, vertical y exclusiva. Estas indicaciones no se detienen allí. El Salmo 82 es una de las piezas más desconcertantes de todas las Escrituras. Comienza diciendo: «Dios está en la congregación de los dioses, juzga en medio de los dioses». Leer de nuevo: Dios está entre los dioses. Él está juzgando a otros seres divinos. Esto está en tu Biblia. Puedes abrir y verlo ahora. ¿Cómo ha pasado esto desapercibido durante tantos siglos? ¿Cómo no fue cuestionado con más profundidad? La respuesta, nuevamente, es que estos pasajes fueron empujados a la esquina, suavizados en la predicación, evitados en catequesis. Lo que no encajaba fue silenciado por el hábito, pero el texto todavía estaba allí, visible, esperando ser notado. Luego vienen los libros apócrifos y gnósticos. Cuando colocamos estos pasajes al lado del contenido de los evangelios que fueron excluidos, vemos que hay coherencia espiritual entre ellos. El evangelio de Tomás, por ejemplo, habla de un reino interno, donde cada ser humano lleva una chispa divina. El evangelio de Philip trae la idea de que lo sagrado es plural, que el verdadero conocimiento espiritual no viene por imposición externa, sino por revelación interna. Y en los textos de la tradición gnóstica existe una referencia constante a las emanaciones divinas, las múltiples formas de manifestación de lo sagrado, donde el Dios Supremo se revela a través de varios aspectos, incluida la femenina. La conexión se vuelve aún más fuerte cuando recordamos la figura de Sofía, la sabiduría divina en la tradición gnóstica, que habría sido silenciada, caído u olvidado. Esta figura se conecta profundamente con la Ashera que hablamos anteriormente, con la serpiente que ofrece la fruta, con los elementos espirituales rechazados en nombre de una doctrina más fácil de controlar. La verdad es que muchas de estas ideas permanecen presentes en la Biblia de hoy, pero fueron camufladas, ocultas bajo traducciones adaptadas, interpretadas con filtros teológicos. Pero si lees cuidadosamente, con ojos abiertos, sin temor a ver, comienzas a notar las señales. Es como si los antiguos hubieran dejado rastros, marcas espirituales que solo pueden leer por aquellos listos para despertarse. Y quizás el más simbólico de todos estos rastros es el nombre plural de Dios, Elohim, un nombre que en hebreo es plural, pero ha sido traducido como único. Elohim no es solo Dios, es dioses. Pero para la conveniencia teológica fue traducido singular. Esto no es solo un detalle gramatical, es una pista, es una revelación oculta en la vista de todos. Si todo esto tiene sentido para usted, si este es el tipo de reflexión que te hace ver la fe con otros ojos, comenta aquí la palabra evidencia. Así que sabré que has venido aquí con una mente abierta y el corazón en busca. Y también me dice: ¿has notado estos versículos antes? ¿Alguna vez has sentido que había algo extraño,
oculto, incluso dentro de la Biblia tradicional en sí? Compartir su experiencia puede ayudar a otros a ver también. Este intercambio es lo que fortalece esta comunidad espiritual que estamos construyendo juntos aquí. Y no se preocupe si todavía está procesando todo esto. Este es un camino que requiere tiempo, silencio y sobre todo, coraje. En los próximos minutos seguiremos aún más profundamente, porque ahora el velo casi está cayendo por completo. Y lo que veremos a continuación puede ser el punto de recurrir a todo su viaje espiritual. Si has venido aquí, es porque algo dentro de ti está despertando, porque ya no aceptas las verdades listas, porque sabes que hay algo oculto y que ahora ya no puedes fingir que no has visto. Y si todo esto te ha tocado, si este video de alguna manera ha movido tu fe, tu visión espiritual, entonces debes continuar en este viaje conmigo. Haga clic ahora en el botón suscripción en el canal. No lo dejes más tarde. Aquí continuaremos excavando los secretos que han sido enterrados durante siglos. Y no querrás perder lo que está por venir. Y si llegó hasta el final de este video, comente debajo de la palabra despierto. Simple como eso. Comentarios apagado. Esta palabra será nuestro código secreto. Ella muestra que usted es parte de este grupo selecto de motores de búsqueda que han estado al final, que no tienen miedo de la verdad, que están listos para ir más allá. Y si quieres, dime qué te ha impactado más en este video. Su comentario puede despertar a alguien que solo está mirando, pero aún no ha tenido el coraje de dar el primer paso. Y deja así. Es serio. Como es más que un gesto simple, es lo que hace que YouTube muestre este video a más personas que también necesitan escuchar estas verdades. Tu me gusta ayuda a este mensaje a romper el silencio. Y finalmente, no te detengas aquí. El siguiente video ya aparece en la pantalla. Es el siguiente paso de esta escalera espiritual. Haga clic ahora, continúe conmigo y vamos aún más profundos.